Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. De una editorial independiente siempre tiene fragilidades, hay que acompañarse y apañarse mucho, ¿no? Hola, mi nombre es Carolina Hilino, soy periodista y en esta entrevista de Colofón voy a conversar con Lorena Fuentes, una de las editoras fundadoras de Banda Propia Editoras. Bienvenida acá a la biblioteca de la Fundación La Fuente, Lorena. Gracias, Carolina, y gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Cuéntame, ¿cómo ha estado tu semana? Mi semana, bueno, con harto trabajo, estuvimos además retomando pendientes porque la semana pasada tuvimos una autora invitada, Dion Brand, que nos visitó desde Canadá. Ella es originaria de Trinidad y Tobago, pero vive en Canadá. Entonces tuvimos hartas actividades con ella y yo además trabajo en Anagrama y también tuve por Anagrama una autora invitada que es Camila Fabri. Entonces fue una semana muy agitada y esta semana hemos estado retomando como el plan de edición y trabajando los libros que vienen, poniéndonos al día con varias cosas y empezando o avanzando en realidad los libros de final de año. ¿Es habitual que se junten cosas así como visitas internacionales? No, primera vez que nos pasa, la verdad. Siempre había, o sea, sí. Y bueno, por suerte en Banda Propia somos un equipo, entonces yo me pude dedicar más a la visita de Anagrama y María, la otra editora de Banda Propia, estuvo más a cargo de la visita de Dion Brand por Banda Propia. Sí. ¿Y en Anagrama qué haces? En Anagrama es un cargo bien amplio que no hemos decidido todavía bien el nombre, no hemos conversado, pero soy como representante de Anagrama en Chile. Hay una persona que hace lo mismo que yo en México y otra persona en Argentina, que son los tres países que tienen como un representante. Y no edito. Sí veo cosas como desde las presentaciones de los planes de novedades, ver los títulos, como cuidar el fondo, ver qué cosas están faltando, ver temas de reposición, todo lo que es prensa también y comunicación, gestionar las visitas de autores, hacer esas agendas. Harto trabajo como y bien como amplia las cosas que hay que hacer. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo, más o menos? Empecé ahí el 2019, que fue el mismo año también que se fundó. Clave. Sí, fue un año clave. Y yo empecé en junio y empezamos también un poquito después con Banda Propia, que veníamos en realidad trabajando desde enero, incluso desde el 2018, desde finales. Pero con más fuerza desde enero del 2019 y sacamos el primer libro en agosto. Claro, yo había empezado en junio también en Anagrama. Y habiendo partido el 2019 con Banda Propia, ¿qué tanto o de qué forma ha marcado a la formación de la editorial el estallido, la pandemia? Yo creo que nos marcó bastante, bueno, porque teníamos de distintas maneras, ¿no? Teníamos un plan de novedades, un plan editorial que por supuesto que se vio afectado tanto por el estallido como después por la pandemia. Partimos como trabajando con problemas de distribución, porque sacamos el primer libro en agosto, pero después los otros dos vinieron en octubre, justo. Entonces, claro, partimos como con la distribución alterada y teníamos además un festival que habíamos conseguido recursos y que nosotros lo habíamos pensado que tuviera como continuidad todos los años, y que se llama Mudanzas. Y habían autores que teníamos invitados, por ejemplo estaba Edwidge Danticat, que tenía hasta su pasaje comprado desde Estados Unidos, y esos viajes se suspendieron.
¿Y eso iba a ser cuándo? Eso iba a ser en marzo del 2020, ese viaje. Si no era sí. lo uno, iba a ser lo otro. Entonces sí, ahí hubieron eso, o sea, ese festival tuvimos que hacer actividades virtuales, cambió mucho como esa idea original que teníamos de cómo íbamos a ir trabajando, además que habíamos pensado una novedad al mes, como todos esos planes, tuvimos que ajustarlos a las circunstancias y al contexto, ¿no? Y yo creo que sí hubo algo que fue positivo, es que como estábamos recién partiendo, no fue una crisis económica, digamos, como que a muchas editoriales las afectó igual, sobre todo la pandemia, ¿no? Que fue más larga. Para nosotros no, porque no teníamos el equipo, ahora tenemos un equipo más grande. Hay gente que trabaja con nosotros media jornadas, pero tenemos un equipo. Entonces en ese momento no éramos solo María, yo y la diseñadora, que igual ella trabajaba como por proyecto. Entonces no teníamos costos fijos así que nos pudieran hundir. Y después, con el tiempo post pandemia, ¿tendieron a tratar de volver a ese plan original o todo cambió también? La verdad es que siempre es siempre nuestro propósito es sacar 10 libros al año, o sea, entre marzo y diciembre no, y enero sí, entonces sacar, claro, la primera novedad en enero, febrero no, y después entre marzo y noviembre y uno mensual. Nunca lo logramos por distintas razones. Siempre se nos atrasa un poco el plan porque, bueno, ni yo ni María nos dedicamos 100% a la editorial. Las dos tenemos como otros trabajos. Entonces, pese a que le ponemos mucho empeño, no siempre ese plan por distintas razones se nos atrasa. A veces por financiamiento, a veces por tiempo. Entonces, sí, tratamos siempre de volver a ese plan, por lo menos a eso de la frecuencia de novedades y nos cuesta. Y esto de las visitas de autores, ya por ejemplo el festival no lo hemos retomado, también por falta o sea, se requiere tiempo y energía para organizar un festival así, entonces también por eso no lo hemos retomado, pero sí movemos hartas visitas de autores, nos gusta que los autores extranjeros que publicamos vengan, entonces por lo menos esa intención sí. Y lo distribuyen ustedes tienen 3 colecciones. Sí. Contemporánea, Perdita y Destinos Cruzados, sí. ¿Lo distribuyen entre esos 3 o hay alguno que sea más del que saquen más libros? Sí, claro, no publicamos con la misma frecuencia en las 3 colecciones. En la que menos publicamos es en Destinos Cruzados. Uh-huh. Ahora Destinos Cruzados es una colección que heredamos, uh-huh, que era de Brutas Editoras, la editorial de Lina Meruane, de Ale Trabuco y de Soledad Marambio, que la tenían con sede en Nueva York, y esta era la colección principal de su editorial. Entonces los títulos que sacamos hasta ahora son títulos que ya salieron por Brutas, ¿no es cierto? Que nosotros volvimos a gestionar y salieron con nuevo diseño y eso, pero ahora por fin el 2025 vamos a sacar un inédito en esa colección, que nos tiene eso bien contentas. Y claro, esa es la colección que menos frecuencia de publicación tiene, y yo diría que en la que más publicamos es en Contemporánea. Y en Perdita siempre estamos trabajando, pero son proyectos muy largos los de Perdita, porque en general son primeras traducciones, entonces el trabajo de traducción ya es largo, son libros muy montados también, entonces tienen harto como trabajo editorial detrás. Uh-huh. ¿Muy montados en qué sentido? En que, no sé, por ejemplo, un libro de Eleanor Marx, por poner un ejemplo, es la primera sistematización al español de la obra de Eleanor Marx. Entonces también hay un trabajo que hizo el traductor Angelo Narváez de investigación, pero también María, que trabajó mucho con él ese libro. También un trabajo de edición y de selección de qué textos quedaban en ese sentido montados. Es un libro que no existía, uh-huh, como tal en otro idioma,
ni en otro país, ni se había publicado así. Lo mismo la selección de cartas de Virginia Woolf con Vita Sackville West, que también ahí hay un trabajo de seleccionar todas las cartas de Virginia que existen, las que son con Vita y el periodo de correspondencia que nosotros publicamos. Lo mismo el libro de Rosa Luxemburgo, que también son cartas. Entonces son libros que no existen como tales, que no fueron publicados así como una obra íntegra. ¿Y cómo es el trabajo de edición mismo? ¿Trabajan juntas con María o unas trabajan en unos libros, la otra en los otros? Se da naturalmente que cada una tiene proyectos que guía, que es como en general la que pensó en ese proyecto, la que lo propuso, la que por alguna razón tiene como más cercanía con ese libro. Y eso se da un poco natural, cada una tiene sus proyectos y se da también como hasta el momento nos ha resultado bien equitativo ese trabajo, como en cantidad de proyectos de cada una. Luego de eso igual la edición misma del texto también ahí depende de los tiempos, a veces se hace como el trabajo más de edición de texto en concreto, a veces lo hacen una y otras veces lo hace la otra. Pero en general cada una trabaja en un proyecto, o a veces meten mano las dos, por ejemplo. Sí, metemos mano las dos, pero en distintos niveles. Por ejemplo, si yo voy a hacer la edición de estilo, por ejemplo, la María lo lee o antes o después y también hace comentarios y eso, pero más generales, no se mete como en el trabajo que yo haya hecho de edición. Y lo mismo al revés. Y el trabajo con los autores y autoras de contemporánea, con el trabajo con los traductores de Perdita, ¿qué tan distinto es? ¿De qué forma es como la relación con ellos? Sí, es bien distinto y también dentro de las colecciones son bien distintos porque en la colección contemporánea publicamos hartos libros que ya han sido publicados en otros países. Entonces ahí tenemos un trabajo con los autores que al fin, conocemos y podemos hacer muchas cosas como de promoción y en ese sentido trabajar harto, pero en general los editamos menos esos libros. Hacemos una corrección y buscamos erratas y todo eso, pero no hay el trabajo que hay con un inédito. Entonces, claro, el trabajo es mucho más cercano con autores chilenos, con libros inéditos, y eso dentro de la misma colección de autores contemporáneos. Y lo que sí es parecido a trabajar con un inédito es trabajar con las traducciones. Entonces ahí, por ejemplo, los libros de la colección contemporánea que hemos traducido, que son por ejemplo los de Edwidge Danticat, que ella es haitiana, estadounidense, escribe en inglés, y esos libros los tradujo Lucía Steger. Y el de Dion Brand, que también lo tradujo Lucía. Con eso sí es casi un inédito trabajar una primera traducción al español. Entonces con ella sí hemos trabajado así bien codo a codo la edición y lo mismo con los libros de Perdita, ¿no? Con Ángelo y con Pablo Fante, que también tradujo algunos libros para nosotras desde el francés. También son libros que es casi como un inédito, ¿no? Pero claro, ahí las autoras están fallecidas, entonces... Y también con las prologuistas ahí trabajamos también bien cercanamente. Yendo a los orígenes de Banda Propia, entiendo que tú y María habían trabajado juntas, pero además se habían conocido haciendo un magíster en estudios latinoamericanos. Sí. Ahí se conocieron primero. Sí, nos conocimos en el magíster de estudios latinoamericanos. La María estudió literatura en la Alberto Hurtado y yo estudié sociología en la Universidad de Valparaíso y coincidimos en el magíster de estudios latinoamericanos, no en el mismo año, pero con un año de diferencia, entonces igual nos topábamos en curso. Y ahí nos conocimos y después empezamos a trabajar en algunas cosas así como freelance y más vinculadas a la sociología, fíjate. Como consultoría. Y arrendamos una oficina juntas y ahí, bueno, nos dimos cuenta que funcionábamos bien trabajando en conjunto. Yo trabajaba en otra editorial en ese momento y por un proyecto que tuve como la posibilidad de contratar a alguien por unos meses, busqué a María para que se integrara
Entonces ahí habíamos tenido como una primera experiencia de trabajo editorial conjunta. Estruendo Mudo es una editorial peruana que es como de las independientes latinoamericanas, yo creo de las más antiguas. Y en algún momento Estruendo Mudo tuvo casa en Chile. Y a mí me invitaron a participar como de la fundación y llevar como la editorial en Chile. Y ahí estuve desde el 2015 que empezamos a trabajar. 2016 salió el primer libro hasta el 2018 y por distintas razones ese proyecto no funcionó y se cerró la parte de Chile, pero en Perú sigue. Uh-huh. Y creo que igual está haciendo como cosas bien distintas, tiene librerías, ha cambiado un poco el perfil de la editorial. Pero claro, en ese proyecto que yo estaba en ese momento sola acá también llevándolo y tenía muchas ganas de que alguien pudiera como trabajar conmigo, invité a trabajar a María y ahí teníamos hartos proyectos, como cuando la editorial se cerró acá, teníamos hartos proyectos pensados, otros con algún estado de avance en curso, en fin. Entonces nos quedamos sin una plataforma donde sacar esos proyectos adelante y lo pensamos harto, igual como qué podemos hacer para que estos proyectos tengan continuidad. Y pensamos dárselo a editoriales amigas, buscarle como un destino distinto a cada uno. No nos hacía tanto sentido fundar una editorial nueva porque nos parecía que había muchas. Y de repente gente nos empezó a decir como que no entendían por qué no fundábamos una, si igual ya sabíamos cómo hacer el trabajo y los proyectos estaban interesantes. Y ahí lo empezamos a pensar. Y un poco de ahí nació Banda Propia. Y entiendo que fueron como una especie de retiro ustedes, ¿no? Sí. A pensar cómo hacer esta banda. ¿Eso fue algo que pasó solo en ese momento o es algún método que queríamos que fuera un método y una tradición, pero también después vino la pandemia y nos interrumpió eso. Alcanzamos a hacer 2 realmente. Uno, el primero, que fue a Concón. Yo soy de Concón y fuimos allá con la María y con Andrea, que también es parte como del núcleo fundacional y el núcleo duro de Banda Propia, y que es la diseñadora y pensó todo el diseño de todas las colecciones y como toda la propuesta gráfica y estética de la editorial. Y fue de hecho el retiro. En ese momento le pusimos nombre a la editorial que no tenía. Nosotros hablamos porque teníamos con María muy clara como las colecciones que íbamos a tener, los libros que íbamos a publicar, pero todavía hablábamos de un proyecto que no tenía nombre. ¿Cómo le decían antes de que no tuviera nombre? Nuestra editorial. La editorial que estamos haciendo. Claro, eso era difícil, cómo presentarla así, no tenía ni nombre. Y en ese retiro que le decimos que fue unos días que pasamos una semana, algo así, en Concón trabajando, perfilamos más las colecciones, como el orden en que iban a salir los proyectos que teníamos, cuál primero, cuál después, en fin, los nombres de cada colección. En algún momento pensamos que Banda Propia se llamara Perdita, por ejemplo. Y después, como nos decidimos por Banda Propia, dijimos, pero Perdita, que igual nos gustaba, era como la segunda opción, pues pongámosela a esta colección. Y también la propuesta gráfica de cada una, como en líneas generales. Y como conceptos para el logo también, que también lo hizo Andrea. Eso sí, fue importante ese viaje. Sí. Hablando de eso y también de que vi en una entrevista que viste que mencionabas como más de una vez la amistad, como ¿cuál sientes tú que es la importancia de la amistad en el trabajo? Bueno, en Banda Propia para mí es fundamental, porque también es un proyecto en el que uno deposita como el deseo también por el trabajo, ¿no es cierto? Que es un proyecto que es harto trabajo, nosotros le ponemos también tratamos como de hacer todo lo que podemos,
y que los réditos económicos son difíciles, entonces por supuesto que está muy guiado por una cosa como pasional también por la edición, por la literatura y por los textos. Entonces a mí me hace mucho sentido que ese equipo sea un equipo rico de trabajo y no éramos tan amigas. Por ejemplo, cuando Andrea empezó a trabajar con Banda Propia, yo y Andrea no éramos tan amigas. O sea, nos conocíamos, pero no éramos amigas previamente. Sí era ella amiga de María y yo era amiga de María, y esa amistad también entonces se fue como enriqueciendo con el trabajo mismo. Y creo que en un proyecto así también es importante como la amistad, porque también siendo un grupo chico y una estructura de una editorial independiente siempre tiene fragilidades, hay que acompañarse y apañarse mucho, ¿no? Si una tiene una dificultad personal, por ejemplo, repercute inmediatamente en el tiempo que le pueda dedicar a un proyecto como Banda Propia, que no es la principal fuente de ingresos y eso, y en eso hay que ser como súper comprensiva y apañadora y eso. Entonces sí, para mí es, y creo que para todas también, como que el equipo sea un lugar como satisfactorio de trabajo. ¿Y cómo llegaste tú al mundo de la edición y de los libros? Bueno, como te contaba, estudié sociología y después hice el magíster en estudios latinoamericanos. Como nunca me dediqué demasiado a la sociología, trabajé siempre desde que estaba en la universidad, mi tesis y después los proyectos que hice después, más desde la historia, desde la literatura también, y en eso, en filosofía también, y en eso estudiaba proyectos. Me gustaba como estudiar redes intelectuales, revistas y proyectos editoriales. Entonces partí un poco interesándome en la figura de la edición y de la circulación de texto y como de la publicación en el fondo, que es como poner sobre el tapete y en la escena pública un texto, como por esa intención, esa labor y por la figura del editor también, que es como una figura que tiene cierta invisibilidad, un poco como los traductores, aunque ahora, que me parece muy bien, está como reivindicándose y visibilizándose más el trabajo de los traductores, como es casi como una nueva obra. Entonces me empecé a interesar en esas figuras desde la investigación y desde la investigación más histórica. Estudiaba esos proyectos de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y en algún momento hice una investigación con Pierina Ferretti, que es compañera de sociología de la universidad. Hicimos una investigación sobre editoriales independientes contemporáneas. Y eso así más sociológica, ¿no? Como un estudio de caracterización. Uh-huh. Y yo hice mi tesis también de magíster sobre como historia de la edición en México y en Chile. Entonces estaba investigando y me ofrecieron en realidad en eso, como conocía, pero nunca había trabajado en una editorial, hacerme cargo de la fundación, participar en la fundación de Estruendo Mudo. Yo estaba haciendo el diplomado también de edición de la UDP, pero más un poco como por seguir conociendo lo que estaba estudiando que por ser editora. Uh-huh. Y entré a Estruendo Mudo bien como con la incertidumbre de si me iba a gustar o no ser editora. Y me gustó harto, además que lo que estaba haciendo antes era una carrera un poco más académica que no me terminaba de convencer. Me gustaban algunas cosas, pero otras no. Y eso sí, o sea, ser editora me gusta harto, la verdad. ¿Qué fue lo primero que editaste, te acuerdas? Es que hice trabajos de edición también mientras estaba en la universidad y eso sí. ¿Lo habías venido haciendo de alguna forma? Sí, como de edición de texto. Ajá. Eso sí. Yeah. Es que ser editora es mucho más que eso, porque ahí la vida del libro empieza antes y termina después. Ajá. Y es desde pensar un catálogo, un proyecto, hasta después toda la vida del libro. Pero de edición misma de texto sí había hecho cosas antes.
¿Y te gusta todo ese camino? Sí, o sea, creo que hay partes que sí me resultan muy áridas también, que toda la parte contable es una empresa, en el fondo, y esa parte no me resulta más... Lo hago porque hay que hacerlo, pero sí, esa no es no está lo que el disfrute ahí. Pero en todo lo otro me gusta justamente por eso, porque hay ese equilibrio entre un trabajo que es muy tú, el texto y el autor, y en un rato mientras estás editando y antes de comunicarte con el autor, como todas las sugerencias, muy tú y el texto, y eso me gusta, esa intimidad de ese trabajo, pero me gusta que después haya como una salida al mundo y el trabajo en equipo también, que eso no lo encontraba tanto en la vida académica, que creo que es más solitaria. Entonces eso que sea tan diferente y que tenga como distintas hasta desde estar así línea por línea, palabra por palabra viendo un texto hasta la fiesta del lanzamiento, ese camino me gusta. ¿Y has seguido trabajando igual en investigación o...? Seguí trabajando en investigaciones, sí, hasta el año pasado seguí trabajando en investigaciones, y ya desde este año me estoy dedicando solo a anagrama y a banda propia, que igual ya era mucha dispersión de ocupaciones. Y sí, trabajé los últimos años, igual trabajé harto en investigaciones, pero bien, o sea, como consultoría y muy relacionadas con el mundo del libro. Uh-huh. ¿Cómo sientes que has crecido tú como editora desde que empezaste con Estruendo Mudo o con banda propia? ¿Como que ha cambiado, no sé, tu método de trabajo en estos años? O... Mira, no lo había pensado así. Seguro que sí. Y que después lo voy a volver a pensar y decir, en realidad ha cambiado más de lo que yo tenía consciente. He aprendido harto igual. El Estruendo Mudo fue una buena escuela, después en banda propia también es aprendizaje todo el tiempo, además que como en una editorial así uno tiene que hacerse cargo de todas las áreas, entonces aprendes mucho de todo, o sea, desde cómo hacer prensa, cómo conseguir recursos, cómo pensar las promociones, o sea, como la promoción de un libro, digo, la vida del libro, la difusión de ese libro. También como decisiones editoriales respecto de los textos, cosas que ahora haría distintas quizás. Entonces sí, como ha sido un aprendizaje, más que un cambio como de método, yo creo que ha sido siempre como ir sumando preocupaciones, énfasis distintos, y bueno, en anagrama también he aprendido muchísimo. Como también porque tengo ahí como un poco la mirada de una editorial más grande, además que Anagrama distribuye con Random House, entonces yo trabajo bien cercana a ellos, y eso también es como una fuente de aprendizaje importante, conocer todo ese mundo. ¿Ahí tú trabajas físicamente en la oficina de Random House? ¿O sí, tengo un puesto, un escritorio que uso, que me asumieron ya como, porque tenía que ir harto y ya asumieron que tienen que acogerme. Entonces, sí. Entonces tengo ahí un puesto y voy a la oficina harto porque me gusta trabajar en oficina. Entonces voy seguido y sí, físicamente estoy ahí. ¿Y de banda propia tienen un lugar? O no, teníamos antes de la pandemia teníamos un lugar que era una oficina, en realidad un cowork, que era una casa como refaccionada en Ñuñoa que arrendaban como oficinas independientes, y era muy divertido porque había una que era más barata y que era el cowork, que podía, por supuesto, tenía capacidad, no sé, para unas 6 personas, entonces era una oficina en el fondo que arrendabas entre varios y se entendía que no todos iban a estar todo el tiempo ahí, pero solamente habían en el cowork 2 personas que eran María y yo. Entonces, en realidad la sentíamos muy como nuestra oficina propia.
Entonces ahí teníamos oficina y nos gustaba, pero después cuando partió la pandemia ya no tenía sentido y no lo retomamos, porque después además yo ya tenía como la oficina que ocupaba por Anagrama, en Random, y María se fue a hacer pasantías por su doctorado también, entonces estaba menos estable en Chile. Entonces, claro, no hemos retomado el tener oficina. Y cuando trabajan, ¿se juntan igual presencialmente las cosas que trabajan con el equipo? Menos de lo que quisiéramos. Yeah. Siempre nos cuestan las reuniones presenciales porque, bueno, hay que coordinar muchos tiempos, todas trabajan en otras cosas, de repente horarios o agendas más imprevisibles. Entonces nos cuesta la reunión presencial y tratamos de juntarnos una vez a la semana por Zoom. También nos cuesta eso, pero los chats es una cosa, tenemos un montón de grupos de WhatsApp para distintas cosas, ya. Claro, entre el mismo equipo, ¿no? Uno de imprenta, ya. Otro de administración, otro del equipo completo, otro de redes sociales, entonces, y quizás haya alguno que yo no conozca en el que no estoy yo, podría ser, creo que han habido como algunos en que esos son en los que yo estoy al menos y claro, ahí por tema tratamos como ordenarlo y esos chats no paran. Sí. Te desconcentráis un rato y está mil mensajes sin leer. Siempre les pido en esta temporada por lo menos que traigan algunos libros para revisar como lo práctico de qué se trata el trabajo. A ver qué trajiste. Bueno, me costó seleccionar porque por supuesto que uno empieza como a mirar y los quieres traer todos porque a todos les tienes como algún cariño especial, pero traje las 3 colecciones. Uh-huh. De Perdita traje uno que es el libro que es el último que sacamos, que es Las cartas de Virginia Woolf a Vita Sackville West. Y es una selección de cartas que es en realidad el periodo más álgido de correspondencia entre ellas y que es todo el tiempo también de escritura del Orlando. Entonces está desde que empiezan a escribirse, que son cartas como muy formales, en que Virginia le dice a Vita señora Nicholson, hasta como el final de ese periodo así como intenso de correspondencia y hasta el momento en que Virginia dice que va a escribir el Orlando como una biografía de Vita y le cuenta y toda la construcción de Vita como personaje literario. Entonces, nada, es un libro que refleja como todas las dimensiones de esa relación, ¿no es cierto? Que fueron amantes, por supuesto, pero también amigas y se leían críticamente también las dos como escritoras, entonces había ahí cierta rivalidad, pero también un acompañamiento a esos procesos creativos también. Entonces muestra como toda esa intensidad de relación en distintas dimensiones, ¿no? Que era como una relación muy rica, ¿no? De riqueza, digo. Y este libro lo publicamos siempre en la colección Perdita, publicamos los libros con prólogos de alguna escritora contemporánea, y en este caso el prólogo lo hizo Gabriela Wiener. Se ve que en esta colección ustedes optaron por no poner el título en la portada. Es una decisión que tomamos desde el principio y que la hemos también revisado y a gente le gusta, a otros no. En general las portadas funcionan porque son bonitas y muy llamativas, son portadas tipográficas que tienen el nombre de la autora que estamos publicando, más la escritora que la lee, ¿no? Y que también fue una decisión un poco por darle relevancia a esa lectura inicial que nosotros queremos que es un prólogo, pero que sea realmente un diálogo y un prólogo que no está ahí como de adorno, sino que realmente como para hacer una lectura actual de estos textos que son rescatados o primeras traducciones. Entonces sí, nos sale el título en la portada y eso a veces confunde a los lectores porque no sé, pues es más difícil saber de qué es
lo que estás viendo, pero sí está el título en el lomo y en la portadilla. O sea, uno abre el libro y inmediatamente ya escribe Orlando, Cartas a Vita Sackville West, de Virginia Woolf, prólogo de Gabriela Wiener, traducción de Angelo Narváez. Entonces, pero bueno, como sea, resulta... ¿Lo habían visto ustedes o se les ocurrió? Se nos ocurrió. Una locura? Sí, se nos ocurrió y sí, no lo habíamos visto, la verdad. Sí, habíamos visto portadas tipográficas que nos gustaban, entonces queríamos como esto de que fuera así. Estos son libros también que tienen harto material de diseño en el interior. En general, por ejemplo, igual viene con las fotografías que acompañaron la edición original de Orlando, que son fotografías de Vita de niño, entonces Orlando de niño y Vita de niño, la princesa rusa de niña, y sí, no lo habíamos visto, pero nos pareció una buena idea y hemos pensado ahora de repente hacer alguna intervención como para que sea un poco más claro, que estamos trabajándola ahí con el diseñador, a ver qué se nos ocurre para que tampoco pierda como la clave de estética de la colección. Igual, bueno, me imagino en ferias también, o sea, porque quizás en librería depende de qué tan involucrados estén los libreros con cómo es el libro. Depende de eso y también nosotras distribuimos no solo en Chile, también en Argentina y tenemos una distribución pequeña en España, entonces claro, en Chile es más fácil, pero en Argentina es un poco más difícil porque nos conocen un poco menos y en España de frentón es más difícil. ¿Y eso se nota porque se mueven menos o por comentarios que ustedes...? Las dos cosas, porque se mueven menos y por comentarios. Y también es obvio porque acá igual ya hay como una comunidad que nos conoce y que hay como lectores de colección, que es como lo que uno espera también siempre que creo una colección, es que haya que crear cierta fidelidad con los lectores. Entonces hay gente que sabe que y como son las portadas todas son muy distintas, pero tienen ciertas claves que las hacen identificables y que las hermanan. Entonces hay lectores que están como esperando el próximo título de la colección Perdita y que cuando sale uno lo reconocen y ya saben cómo es la portada y que encuentran todo lo... A mí me gusta ver en ferias, por ejemplo, cuando se acerca un lector a la mesa y muy decididamente, eso me pasó ahora en la FED, entonces en Argentina igual está pasando, sí. Que toman el libro y miran inmediatamente el lomo para saber de qué se trata. Eso es que ya entendió y ya sabe cómo a lo que va, ¿no? Traje de la colección Destinos Cruzados 2 libros. El de Berlín Dividido, que son, Destinos Cruzados publica siempre 2 crónicas de un escritor y una escritora que escriben sobre una ciudad que no es la ciudad de origen, pero que con la que tienen un vínculo también que no es como turístico, ¿no? Ni tan anecdótico. Una relación un poco más vital en algunos casos y en otros como de un viaje puntual, pero que fue más marcador, ¿no? Entonces, el de Berlín, que se llama Berlín Dividido, escribió Juan Villoro y Matilde Sánchez. Juan Villoro fue delegado cultural en Berlín Oriental en los años 80 y Matilde Sánchez, que es argentina, fue a estudiar a Berlín Occidental en esa misma época. Entonces hay como un contrapunto entre sus dos crónicas. Y el otro es Chile Golpeado, de María Moreno y Yuri Herrera, que, este libro a mí me gusta mucho porque además es como que recorre un poco la historia reciente de Chile. María Moreno hizo 2 viajes a Chile, uno en como las elecciones de la UP, cuando estaba como toda la campaña, y otro en los primeros meses de gobierno de Allende. Entonces el primero lo hizo con su pareja militante de izquierda, ella es muy irónica también como con esa situación en la que estaba, y después termina esa relación y vuelve sola, y ahí está en Valparaíso y es como un viaje muy distinto, pero igual es una mirada como a todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y después Yuri Herrera hace también 2 viajes, uno en los 90
que de hecho coincide con un cumpleaños de Pinochet en que él se sorprende mucho porque los periódicos reproducían, habían como protestas aisladas y cosas así, y los periódicos reproducían la infografía de la ubicación de las mesas del cumpleaños de Pinochet, que era senador vitalicio en ese momento. Entonces, él sorprendidísimo, y encuentra, también describe un Chile muy gris, como apagado culturalmente, y después vuelve el 2011. Entonces se encuentra como con las protestas estudiantiles, todo ese movimiento. Entonces también hay como dos momentos muy distintos y entre la crónica de María Moreno y después la de Yuri Herrera, como que es un recorrido, ¿no? Ese es Chile golpeado. Y con banda propia salió como cerca del estallido. Sí, salió el diciembre del 2019, entonces... Coincidió. Claro, coincidió porque lo veníamos trabajando de antes, por supuesto, y sí, coincidió como... Sí, eso estuvo bonito. En otro momento. Sí. Fuerte. Sí. Y de la colección contemporánea traje 3. El de Dion Brandt, que fue el autor que nos visitó la semana pasada, que se llama Un mapa a la puerta de no retorno, que es la puerta de no retorno es un ícono que tiene un monumento, digamos, también, existe como físicamente, representada físicamente en África, y que representa la salida de los esclavos negros y ese no retorno, por eso se llama la puerta de no retorno. Y es un libro que es bien poético, es prosa, pero una escritura bien poética y híbrido, diría, entre algunos como algunos registros de escritura más tipo crónica, otros más ensayo, otros más poéticos también. Y es una traducción de Lucía Stecher desde el inglés. Ella es originaria de Trinidad y Tobago, pero vive en Canadá, entonces escribe en inglés. Y todo el libro está como recorrido por esta preocupación o esta preocupación de vivir, de ser de esa diáspora, ¿no? Uh-huh. Como descender de esos esclavos negros que salieron y lo que significa como no conocer tu origen, ¿no? Porque saben que vienen de esta África imaginada, pero no saben de dónde, sus orígenes como que se borraron, ¿no? Y esa es una forma marca como tu forma de existir y de estar en el mundo. Ese es uno de los que traje. ¿A ella la conociste ahora personalmente en la visita que hizo a Chile? Sí, de hecho nos comunicamos mucho con ella a través de su agente, porque es una de las agencias más grandes que es la de Wiley. Uh-huh. Entonces, y nos comunicamos para pedir los derechos, después para enviarle la traducción, para enviarle la portada, para enviarle los paratextos, para invitarla a Chile, para todo a través como de la gente. Entonces eso era una relación muy distante y difícil igual, porque tiempos de respuesta más lentos, en fin, hasta que por fin nos conseguimos su WhatsApp y ahí todo fluyó mucho y muy encantadora. ¿Están en alguno de los grupos de no, WhatsApp? Eso, no, por supuesto que no. Esos son solo del equipo. Sí. ¿Y qué otros libros trajiste? Traje un libro que es bien importante dentro del catálogo de la colección contemporánea, que es autor material de Matías Celedón, que también diría que es como un libro hito en nuestra breve vida editorial, porque es una novela. Porque la novela también tiene límites amplios. Uh-huh. Entonces es una novela que es un libro artefacto también, que tiene texto y tiene sonido. Existe un ex agente de la CNI, ¿no es cierto?, que es Carlos Herrera Jiménez, que desde la cárcel de Punta Peuco, que es de los pocos condenados, ¿no es cierto?, por violación de los derechos humanos que hay,
y que fue el autor material del asesinato de Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría, que fue un asesinato que hicieron después para encubrir el de Tucapel Jiménez, y que fue un acto muy errático porque por eso como los pudieron condenar. Y él desde su cárcel en Punta Peuco, esto es real, ¿no? Desde su celda en Punta Peuco grababa audiolibros para la Biblioteca de Ciegos. Y eso se supo por ahí en algún reportaje, salió mencionado, y Matías vio ese dato y le pareció fascinante y se hizo muchas preguntas con eso. Entonces fue a escuchar todos esos audios a la biblioteca, que son libros de una diversidad de géneros y desde cosas de derecho constitucional, ponte tú, hasta policiales, clásicos. Entonces había una infinidad de material muy diverso, y se hizo muchas preguntas de por qué ese gesto, y armó un libro que funciona como una suerte de confesión, es bien como en sueños también, como un poco onírico. Y que la montó con frases de todos estos libros que Carlos Herrera Jiménez leyó de estos audiolibros, ¿no es cierto? Entonces ese montaje está en texto, pero también lo hizo en audio. Entonces el libro viene con un código QR en que uno puede como escuchar ese mismo relato en la voz del autor material. Y nada, lo encontramos un gesto fascinante porque también es un crimen que o sea, él pidió disculpas pero no confesó. Uh-huh. Entonces también acá es como, porque el relato igual es como un enfrentamiento de él como con su conciencia, entonces también es una forma un poco de poner en su boca y en sus palabras cosas que no dijo. Uh-huh. Y viene al final con un ensayo que a mí me gusta mucho porque es muy equilibrado entre una crónica del caso, que es un caso delirante, diría, entre crónica del caso y una reflexión sobre la memoria, sobre el sonido. Eso, entonces fue un libro, como creo que hito tanto como por el contenido, como tampoco habíamos sacado libros de este tipo que sean más artefactos. Y también porque salió el año pasado que se conmemoraban los 50 años del golpe, entonces eso es bien importante este libro. Y también traje el último de la colección, uh-huh, que es El Affaire Skeffington de María Moreno, que es una reedición de un libro emblemático de María Moreno, pero que estuvo descatalogado harto tiempo, y que es como su libro más ficcional o su única novela, y que fue cuando empezó a firmar como María Moreno además. Y es un libro que también es como muy, juega mucho como con los registros, porque es un poco, o sea, es novela, pero tiene una parte importante de poemas, y un poco juega a ser una investigación. Entonces ella inventa una poeta que es Dorothy Skeffington, y que es una poeta gringa que vive en el París de los años 20, en el París Lesbos de los años 20, rodeada de otros artistas, performance, y el libro es como si fuera una edición de sus textos. Entonces viene con un prólogo que lo escribe una suerte de investigadora de la obra de esta poeta. Después viene una sección que son los poemas, y que son los poemas de María Moreno en el fondo, y después notas a esos poemas. Entonces un juego así como de registros de escritura. Nada, es muy fascinante, creo yo, y además como, bueno, María Moreno veníamos hace mucho tiempo tratando de hacer algo con ella. Había salido la habíamos publicado solo en Destinos Cruzados, uh-huh, y habíamos pensado que escribiera algunos prólogos para la colección Perdita, y después justo se enfermó ella, entonces eso no se pudo concretar, y de repente ahí conversando con ella salió la idea de reeditar este libro, que además cumplía 20 años me parece de su primera edición, y este es el último de
de la colección y esperamos que ella venga también a visitarnos, sí, este año. Y para terminar, te quería pedir si querías leer algún párrafo de alguno de estos libros. Un párrafo o un poquito más. No sé. Sí, por supuesto. Me gustaría leer de Dion Brand, de Un mapa a la puerta de no retorno. Voy a leer una parte del inicio. Seleccioné como algunos fragmentos un poco saltados para que no fuera tan largo. Entonces voy a leer una parte del inicio y después algo como del final, que también igual el libro es muy fragmentario, entonces tampoco que haga una lectura fragmentaria va muy con el espíritu del libro también. Y dice: existen mapas a la puerta de no retorno, la puerta física. Están desgastados, han sido revisados por un cartógrafo tras otros, perfeccionados desde la geografía de Ptolomeo hasta las fotos orbitales y las imágenes satelitales de campo magnético. Pero no hay mapas a la puerta de no retorno que se encienden las conciencias de los negros de la diáspora. Esta puerta no es solo un lugar físico, es una locación espiritual. Es también quizás un destino psíquico. Como la partida nunca fue voluntaria, retornar fue y tal vez sigue siendo una intención, por más enterrada que esté. Se dice que no hay forma de ingresar, que no hay retorno. Y eso es un poco como lo que es en el fondo este icono de la puerta de no retorno, ¿no? Y quiero leer un poco del inicio, de cómo parte el libro. El título dice: un relato circunstancial de un estado de cosas. Mi abuelo decía saber de quiénes descendemos. Yo recitaba todos los nombres que conocía: Yoruba, Ibo, Achanti, Mandinga. Él decía que no a todos ellos y aseguraba que al escucharlo lo reconocería. Yo tenía 13 años. Deseaba ansiosamente que recordara. Lo asedié durante días. Me dijo que dejara de fastidiarlo, que ya recordaría. Que si no dejaba de molestarlo no podría recordar. Cuando paraba a descansar en una habitación yo me quedaba revoloteando a su alrededor. Lo seguía a todos lados preguntándole si quería que hiciera esto o aquello, que limpiara sus lentes, que lustrara sus zapatos o le llevara su té. Lo estudiaba atentamente cuando llegaba a casa. Me fijaba en los pelos grises de su bigote buscando cualquier vibración que pudiera sugerir que estaba a punto de hablar. Él levantaba su periódico Sunday Guardian para bloquear mi vista. Me botaba, me decía que buscara un libro para leer o algo en que trabajar. A veces parecía que papá estaba a punto de recordar. Yo imaginaba que si supiera la primera sílaba podría sacar de su lengua la palabra completa. Y seleccioné otro fragmento pequeño del final, que dice: esta novela no empieza por ninguna de estas razones. Ella está hablando ahí como de preocupaciones de su vida actual y, en fin, entonces viene el libro como de hablar de distintas como circunstancias de su vida y dice: esta novela no empieza por ninguna de estas razones, empieza porque soy escritora. Me gusta que una palabra pueda hacer florecer otras y me gusta el gesto de un brazo en la esquina de una calle o en una iglesia. Me gusta el rastro de olor de un perfume, el bamboleo de unas caderas, el resto de una tela, las motas de luz de un árbol a través de la cortina, el café fuerte, los corazones de alcachofa, el vino blanco seco. La novela empieza porque estoy en una casa de pino de 2 pisos en pleno invierno en Boost River, sentada tomando café mientras una araña trata de atrapar las moscas que zumban en el cristal de la ventana, y a estas alturas no tengo otro talento, así que empiezo a escribir. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.